Estamos en la serie de mensajes sobre un taller que se llama Principios Básicos para la Vida. Les decía, es un taller como de 40 horas y lo vamos a ver en menos de 5. Entonces, va a ser muy resumido, pero espero que algún día lo tengamos aquí ese taller. Pero bueno, vamos a tratar de plasmar las cosas, algunas cosas importantes que nos pueden ayudar. La semana pasada estuvimos hablando sobre el primer principio, que es el principio del diseño. Perdón, hoy por un error involuntario, consecuencia de la edad, no traje unas hojitas, aunque la verdad que hoy no había mucho que escribir, pero la próxima semana se los traigo en el resumen para que lo tengan. Pero bueno, estuvimos hablando sobre el primer principio, el principio del diseño. Y bien rápido les voy a hacer un resumen de lo que hablamos. Hablamos de cosas que hay 5 áreas en las que tenemos responsabilidad en nuestra vida. Los pensamientos, somos responsables de lo que pensamos. Las palabras, somos responsables de lo que hablamos. Los hechos, somos responsables de lo que hacemos. Las actitudes, somos responsables de lo que reflejamos. Y las motivaciones, somos responsables de aquello que nos mueve, nos motiva para hacer, para pensar, para hablar, para actuar y para tener actitudes. Somos responsables de eso. Dios nos ha hecho con libertad para poder tener esa responsabilidad. Hablamos de 10 rasgos inalterables que no podemos cambiar y que tenemos que aceptar. Nuestros padres, no podemos cambiar quiénes son nuestros padres. El día en que nacimos, nadie lo puede hacer y Dios lo escogió. La raza que tenemos, la nacionalidad de la cual somos, el sexo que Dios nos ha dado, no podemos cambiarlo. Es una mentira eso de la ideología del género. Quién sabe si me van a censurar por esto, pero va en contra de lo que Dios dice. Aunque el hombre tiene la libertad de pensar lo que quiera pensar, es responsable de ese pensamiento y no hay la posibilidad de que podamos cambiar nuestro género. Aún aquellos que se han operado para hacer cambio de sexo siguen siendo lo que son, solamente se quitaron algo o se pusieron algo. El orden del nacimiento, no podemos cambiar nuestro orden de nacimiento. ¿Eres el único o eres el segundo o el tercero o el décimo? No puedes cambiarlo, así es que no puedes cambiar tus hermanos. Dios te los dio. No puedes cambiar tus rasgos físicos. Fíjense cómo es. Para los que están en internet y no saben, mi hermana le hizo. Pero es que está diciendo, wow, qué padre, o sea, el hermano que me tocó. No podemos cambiar nuestros rasgos físicos. Algunos somos más guapos que otros. No se puede cambiar eso. Algunos son altos, otros son bajitos. No podemos cambiar eso. Aunque el tiempo nos va cambiando, Dios lo diseñó de esa manera. No podemos cambiar nuestra capacidad mental. Dios también nos ha dado una capacidad. Así como la parábola de los talentos que Dios le da a cada uno según su capacidad, Dios nos ha dado capacidades y no está mal. No está mal que unos tengan más capacidad que otros, porque en realidad no es que sean mejores. Cada quien tiene capacidades diferentes. Algunos son muy buenos para algo, pero malos para otro. Y otros que son malos para lo que los otros son buenos para lo que los otros son malos. Nos necesitamos mutuamente. Por eso el apóstol Pablo habla de un cuerpo, donde todos nos unimos. Y cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿cómo duele? Y se duele todo el cuerpo por aquel miembro tan chiquito que se dolió. Si te quitas una uña, si te arrancas una uña del dedo chiquito, te duele también. Es decir, estamos unidos, nos necesitamos unos de otros. Hay un pasaje que dice para los que son ricos y los que son pobres, dice, Dios le dio riquezas a algunos para sostener a otros.
Así es que no es malo ser pobre, porque Dios a lo mejor nos dio esa capacidad de que no podemos saber cómo generar más cosas, pero no te preocupes. Dios se lo dio a otros para que te sostengan. Dios le dio a otros para que te ayuden. De alguna manera tú les vas a ayudar a ellos en lo que ellos no pueden hacer. Y el último es el envejecimiento y la muerte. Nadie puede cambiarnos eso. El envejecimiento es consecuencia del pecado, la muerte también, pero Dios la diseñó para eso. Dios diseñó la muerte para que no viviéramos eternamente en la condenación, sino para que algún día esta vida cesara y pudiéramos estar con Él para siempre. Y ese día lo designó Él. Hablamos del Salmo 139, donde dice: Dios, tú me viste desde antes de que naciera y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a pasar en mi vida sin faltar una de ellas. Hablamos de algunas cosas que tenemos que aceptar. Al ver nuestra responsabilidad y nuestro diseño, tenemos que aceptar que Dios no tiene ideales externos. Dios no espera algo de nosotros fuera de nosotros. Por ahí abajo hay uno que dice: Dios tiene un ideal para ti, que es el carácter de Jesús. El 6. Ahorita lo leemos. Dios tiene algo para ti personal, pero no para lo de afuera. Lo de afuera Él lo hizo y Él lo diseñó. Una vez Lisa Acevedo, que está en la gloria del Señor, ya se los había dicho, creo, me regaló una piedra. ¿Se acuerdan? No sé, a lo mejor alguien más también lo hizo, pero me dijo: escucha lo que dice la piedra. Y yo, por más que me la ponía, no escuchaba nada. Me la cambié de oído para ver si era el oído que tenía malo. Pero le dije: no oigo nada, no dice nada. Y dice: pues no, porque las piedras no hablan. La piedra fue diseñada para eso. Y así glorifica a Dios, siendo una piedra. Tú eres diseñado de alguna manera y tú glorificas a Dios por tu diseño. Y Dios no espera nada más que ti, algo externo que tú puedas hacer extra, no. Él espera lo que tú eres solamente. Número 2, Dios nos diseñó desde antes de nacer. No puedes cambiarlo. Él te hizo así antes de que siquiera estuvieras pensado en los pensamientos de tus padres. Dios ya te había diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Hay un pasaje que dice que en el libro de la vida, Apocalipsis 13:8, si no me equivoco, estaban escritos los nombres por los cuales el Cordero ya había muerto por ellos. Es decir, nuestros nombres ya estaban escritos en ese libro antes de que existiera nada. Dios te diseñó antes de nacer, así como eres. Te pensó y te dibujó y te pensó así como eres. Dios no ha terminado con nosotros, porque nos está haciendo cada vez más semejantes a Jesús. Si estuviéramos en el Edén, tal vez sería diferente, pero por causa del pecado nos vamos deteriorando, vamos muriendo, vamos echándonos a perder, por así decir. Y si no ponemos nuestros ojos en Jesús, nos alejamos más de Él y no nos parecemos a Él. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús, nos vamos pareciendo más a Él. Y es decir, Él no ha terminado con nosotros, nos va remoldeando otra vez conforme a la imagen de Jesús. La causa de sentirnos inferiores es cuando comparamos nuestros rasgos inalterables, porque yo no soy más alto, porque yo no soy más bajo, porque yo no soy güero, porque yo no me parezco al pastor, porque no tengo esa capacidad de pensamiento, por qué nos preguntamos otras cosas, por qué no soy el hermano mayor. Nos cuestionamos todo eso y eso es cuando nos sentimos menos, nos sentimos inferiores. La belleza externa no tiene nada que ver con la belleza interna. Lo de afuera no siempre refleja lo de adentro. Es por eso que mujeres tan bellas, Miss Universo, se han suicidado. O personas tan inteligentes que han cambiado el mundo, se han quitado la vida. Lo de afuera no refleja en realidad lo que hay adentro. Dios quiere forjar el carácter de Jesús en tu vida. Él quiere hacerte como Jesús. Ese es el ideal que Él tiene. Si es necesario, para lograr todo eso, Dios va a sacrificar lo exterior para lograr en ti el carácter de Jesús.
Si tiene que doblegar tu orgullo, quitándote la hermosura, lo va a hacer. Si tiene que tratar con tu ira, humillándote, lo va a hacer. Él lo puede hacer de formas diferentes, lo puede hacer de maneras más sutiles, pero si Él sabe que no vas a entender, Él lo va a hacer de una manera dura. Y no es porque tenga coraje, es porque nos ama, porque somos sus hijos. Hablamos del amor de Dios y por cómo Él nos exhorta, nos disciplina y nos azota porque somos sus hijos. ¿Recuerdan? Y la última, tus rasgos diferentes fueron diseñados por Dios. El que seas diferente es lo que muestra la gloria de Dios en ti. Porque aún y que todos somos diferentes y cada persona, aún los gemelos idénticos tienen algo de diferencia, aunque a los ojos de los hombres a veces no podemos identificarlos nosotros humanamente, en su esencia, en su carácter, y bueno, si los vieras a lo mejor ya totalmente como Dios los trajo al mundo, verías que puede haber diferencias entre ellos. Pero ese es lo impactante, que Dios nos hizo así. Y cada uno es un reflejo de Dios. Es un reflejo de la imagen de Dios. Así es que bueno, en consecuencia, ¿qué es lo que debíamos hacer? ¿O qué es lo que debemos hacer para poder glorificar a Dios y exaltarlo y disfrutar la vida que tenemos? Primero tenemos que detectar si hay ingratitud en nuestra vida, algo que no aceptamos. Lo que no aceptemos tenemos que detectarlo para corregirlo, para cambiarlo. Tenemos que darle gracias a Dios por habernos hecho así como nos hizo. Y que esa ingratitud se convierta en gratitud. Y darle gracias a Dios por lo que te hizo. Acuérdate de Sarita. Acuérdate de Sarita. Como ella entendió por qué Dios la había hecho así. Y finalmente, usa tu diseño para la gloria de Dios. Usa la forma en la que Dios te creó para darle gloria a Dios. El segundo principio que vamos a ver hoy es el principio de la autoridad. Todos estamos bajo autoridad y en algún momento de nuestras vidas todos tenemos autoridad. Sobre el hermanito mayor, sobre los estudiantes que están con nosotros cuando les damos una clase, sobre la mascota. En algún momento tienes autoridad sobre alguien. Generalmente estamos bajo autoridad, pero hay momentos en la vida que Dios nos permite estar en autoridad. Y tenemos que aprender a poder desarrollar esa autoridad. La mejor manera de aprender a ejercer autoridad es cuando estás bajo autoridad. Cuando tú aprendes a obedecer a tu autoridad, tú vas a poder ejercer una autoridad de la manera correcta. El tema de hoy se va a dividir en dos partes. La parte teórica, la del taller, de qué es la autoridad, y la voy a resumir mucho, y la parte del evangelio, por qué es necesaria la autoridad para nosotros y cuál es el mejor ejemplo que tenemos de autoridad. Así es que déjame orar para iniciar con esto. Señor, gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí y de estar viendo estos temas. Ayúdanos para desarrollar en nuestras vidas estos principios básicos, esenciales para poder vivir como tú quieres que vivamos, para tu honra, para tu gloria y disfrutando la vida que nos has dado, con la perspectiva correcta, con las motivaciones correctas, con las actitudes correctas, con las acciones correctas. Todo, Señor, para exaltar tu bendito nombre y para extender tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Permíteme leerte Romanos 13, del 1 al 6. Romanos 13, del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primero es un mandato. No es una sugerencia, es una orden. Tienes que someterte a las autoridades que estén por encima de ti. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios tiene toda la autoridad y no hay alguna otra autoridad, y después lo aclara, que Dios no haya establecido. La autoridad que Satanás tiene sobre el mundo fue designada por Dios.
Dios se la ha dado para que lo pueda hacer. Y aun y cuando Él se denomina el rey del mundo, el príncipe del mundo, y un día Jesús le dijo, te voy a dar todos los reinos del mundo si tú me adoras. Aún Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Hay alguien más grande que tú. Y a ese es el Dios al que yo adoro, dijo Jesús, humanamente hablando. No hay autoridad en la tierra que Dios no la haya permitido o designado. Aquí viene lo duro. De modo que si se opone a la autoridad, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación a sí mismos. Yo no sé en quién estés pensando ahorita de tu autoridad. Tus padres, que te pueden caer un poquito mal, sobre todo cuando estás en la adolescencia. Tu jefe, el presidente de tu país. Hay personas a las que no queremos tener como autoridad. Pero lo que dice la Biblia es que quien se opone a la autoridad se está rebelando contra Dios. Dice, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjate a qué nivel lo pone. El hecho de que tú no te sometas a la autoridad que Dios te ha puesto, te guste o no te guste, es un símbolo de no creer en Dios, porque la única manera de ser condenado es no creyendo en Dios. Tú no estás creyendo que en la voluntad absoluta de Dios y en el decreto eterno de Dios, Él colocó esa autoridad sobre ti y por eso te quieres rebelar. Y cuando no crees que Dios hizo eso, por eso no aceptas esa autoridad, no crees en Dios. Y eso te acarrea condenación. Pareciera que es muy sencillo, pues simplemente no quiero porque es una persona mala, pero tiene mucha profundidad eso. El hecho de que tú no quieras aceptar a esa persona mala que Dios te puso encima, es que no estás confiando en que Dios tenía un propósito para eso, un buen propósito para eso. A veces es llamar la atención, llamar nuestra atención, llamarla de una manera y mira lo que te quiero decir, o mira por qué tienes esa autoridad. Algunos pueblos tienen la autoridad que tienen porque se lo merecen. El mundo hoy está de cabeza. Todos los pueblos hispanos que hoy nosotros decimos están teniendo gobiernos que supuestamente ven por el pueblo, pero que lo único que hacen es oprimir al pueblo, es porque en realidad el pueblo lo necesita para volverse a Dios. Si el pueblo en realidad estuviera glorificando y exaltando a Dios como se lo merece, Dios les daría reyes buenos, gobernantes buenos. Y lo vemos en la historia del pueblo hebreo. Es lo mismo que está sucediendo en el mundo. Cuando el pueblo le dijo a Samuel, danos un rey, Samuel se enojó tanto y dijo, ¿por qué quieren un rey si ya tienen a su rey, que es el Señor, es Dios? Y Dios le dijo, haz lo que te piden, dáselos. Pero ese rey, y Samuel les dijo, ese rey los va a oprimir, ese rey les va a quitar sus posesiones para el reino, ese rey les va a quitar a sus hijas para que sean sus siervos, les va a quitar sus hijos para que vayan a la guerra. Pero el pueblo dijo, queremos ser como los otros pueblos. Queremos andar cool, queremos andar como ellos. No quisieron ser diferentes. Y el mundo es así. Así es que piensa un poquito. No estamos diciendo que entonces si esa persona te dice blasfema contra Dios, tú lo vas a hacer, porque la Biblia es muy clara. Nuestro principal y único Dios y Rey y autoridad es el Señor Dios. Y su palabra nos dirige. Y si su palabra nos dice, hónrame con todo lo que haces y obedéceme, lo vamos a hacer. Y si un hombre viene y quiere que yo blasfeme contra Dios, no lo voy a hacer aunque me cueste la vida. Pero si ese hombre Dios le ha dado cierta autoridad sobre ciertas cosas sociales, culturales, de la vida, y lo ha puesto como mi autoridad, yo tengo que honrarlo como mi autoridad. Me estoy explicando, ¿verdad? No es, si me dice tírate al pozo, me voy a tirar al pozo. Pero sí es honrarlo en lo que se le tiene que honrar como autoridad. Porque si no lo hago, entonces no estoy creyendo en la soberanía de Dios. El mejor ejemplo que tenemos es la vida de Daniel, cuando lo llevaron preso a Babilonia con sus amigos.
cómo se supieron someter a la autoridad. Y cuando les querían obligar a que comieran algo, tenían que hacerlo, pero dialogaron con su autoridad para decirle, mira, déjame probarte que tengo algo mejor. Y tú lo vas a evaluar y cuando nos veas, tú decides. Y si tú nos dices que lo hagamos, vamos a tener que hacerlo. Pero Dios les dio gracia y les dio fuerza con lo que ellos comían y seguramente cambiaron el menú de los que tenían ahí, por lo que la obediencia que ellos habían tenido para con Dios. No se rebelaron, se sometieron, pero honraron a Dios a través de eso. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahorita vamos a ver para qué sirve la autoridad, lo está diciendo aquí, pero lo voy a repetir más adelante. Pero bueno, ellos han puesto no para darnos temor. Yo me acuerdo de chiquito, siempre que veía un policía, me acercaba con mi mamá y me pegaba. Sobre todo cuando veníamos para acá a Estados Unidos. El ver un policía es, pásale y vas en el carro y a ver si no, y volteas por el retrovisor a ver si no te está siguiendo, porque no haya hecho algo malo que no sé, porque la autoridad impone. Y sobre todo porque de chiquito nos decían, si te portas mal le voy a hablar al policía. Entonces el policía, te daba miedo el policía, ¿no? Pero la autoridad no está puesta para infundir temor. Al contrario, dice, si tú eres una persona que honra la autoridad, tendrás alabanza de la autoridad. La alabanza te va a decir, eres una persona ejemplar. Pero si haces lo malo, entonces sí, ay, el piojito me está molestando mucho. No sé por qué no está quieto ahí. Sí, se me hace que le está cayendo las pedradas y no se quiere someter a la autoridad. Sí. Si no quieres tener temor a la autoridad, tienes que someterte a la autoridad. Porque si no, entonces te va a doler. Versículo 4. Porque es servidor, y está hablando del magistrado, del que ejerce autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Dios nos ha dado la autoridad o ha puesto la autoridad de algunas personas en el mundo para nuestro bien. Si estás bajo autoridades para que te cuiden, te protejan. Si estás en autoridades para que cuides a otros y protejas a otros. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, es dura la autoridad. Pues es servidor de Dios. No es solamente porque se llame autoridad. La autoridad es dura porque es un siervo de Dios. La autoridad no es mala. Es algo que Dios diseñó y le dio a los hombres para que vivan mejor, para que vivan en armonía y para que aprendan a glorificar a Dios como Dios se lo merece. Vengador para castigar al que hace lo malo. Esa palabra vengador es fuerte. Es decir, me da la idea de que si tú no estás constantemente sometido a la autoridad, el vengador es como el que está cazando, me lo imagino así. Es el que viene y está buscando hasta que encuentra al que no lo está haciendo. Es decir, la autoridad siempre te va a estar persiguiendo si tú no estás haciendo lo bueno. Por lo cual es necesario estarle sujetos. La primera palabra dice sométete en el versículo 1. Ahora lo repite, es necesario estarle sujetos. No es una opción, no es una alternativa que tienes. ¿Me someto o no me someto? Es necesario que estés sometido a la autoridad, porque es la forma en la que Dios está bendiciendo. Tienes que hacerlo. Tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos, y sobre todo cuando están en adolescencia, que se rebelan. Ellos tienen que haber aprendido en los primeros 12, 13, 14 años, tienen que haber aprendido lo que significa la autoridad y amar la autoridad. Si somos buenos personas superiores y aprendemos a dar esa autoridad en amor, ellos siempre se van a someter a la autoridad. Y aún y que sean grandes y ya tengan edad y se sientan adultos y ya tengo edad para votar y ya yo puedo hacer mis cosas, cuando tú le digas, eso no se hace,
ellos no lo van a hacer, porque te van a respetar como su autoridad. Si la ejercemos mal, si abusamos de la autoridad, si somos de doble cara, queremos que alguien haga algo que no hacemos nosotros, cuando querramos ejercer autoridad, la gente se va a rebelar, porque no pusimos ese ejemplo, porque no somos dignos de ser obedecidos, porque no hemos representado bien a la autoridad. Eso no los exime a ellos de su falta. Hay gente muy sabia, hay jóvenes sabios, que aunque los padres no han sabido ejercer autoridad, ellos han sabido someter a la autoridad. Y eso pone más peso todavía sobre quien ejerce autoridad. Cuando tú no eres digno de ejercer esa autoridad, cuando abusas de esa autoridad, pero los que están abajo se obedecen, te están poniendo más piedras a ti para cuando te da el tiempo de reclamarte, que sea más pesado el hecho de que no fui digno de hacerlo y sin embargo ellos me pusieron el ejemplo para hacerlo. No son cosas separadas, eso es a lo que me refiero. Si el que tiene autoridad peca contra Dios al abusar, el que está bajo autoridad no debe pecar contra Dios rebelándose. Aún así debe someterse. Si el que está abajo no se quiere someter, el que está arriba no debe abusar para controlar, sino solamente ejercer su autoridad como es. Es independiente la responsabilidad que tenemos. Dice, no solamente por razón del castigo, es necesario someternos, lo necesitamos, no nada más para que no te vayan a pegar, para que no te vayan a regañar, para que no te vayan a quitar el juguete. No nada más es someterte a la autoridad, pues para ganar el provecho de lo que quiero. Dice, es por cuestión de conciencia también. Es porque tú sepas que estás honrando a Dios cuando lo haces, cuando glorificas a Dios a través de la persona que tienes arriba. El hecho no es solamente, por así decirlo, yo puedo alabar a Dios en cualquier lugar. Cuando tienes una autoridad es poder alabar a Dios a través de tu autoridad, a través de la obediencia a esa autoridad. Y eso es lo que sobre todo tenemos que aprender y tienen que aprender nuestros hijos. No soy tu padre porque me dio la gana ser tu padre. Soy tu padre porque Dios me hizo tu padre y Dios te hizo mi hijo. Y Dios me puso como autoridad y yo tengo que glorificar a Dios a través de ti y tú tienes que glorificar a Dios a través de mí. Porque para eso nos puso en esta vida. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Está poniendo solo un ejemplo diferente, un ejemplo paralelo. De la misma manera en la que pagas impuestos y no quieres deshacerte de tu dinero, pero tienes que hacerlo porque con eso ellos te cuidan y con eso honramos a Dios. Déjame repetir cómo lo dice. Pagamos nuestros impuestos, nuestros tributos, porque esos tributos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es algo que Dios ha diseñado para que nos sirva también. Pero son cosas que no nos gusta dar dinero, no nos gusta estar sometidos a autoridad. Pero no hay nadie que no esté bajo autoridad. Primera de Pedro 5:5. Está hablando a los jóvenes. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y no está hablando de todos los jóvenes, está hablando de todas las personas. Todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El rebelarte contra la autoridad es mostrar soberbia. No te necesito. Yo puedo solito. Yo sé lo que es mejor. Yo soy mejor que tú. Si yo estuviera en tu lugar, yo sería mejor. Es lo que estamos tratando de demostrar cuando somos soberbios. Pero sabes que Dios resiste a ese tipo de personas. Cuando dice resiste, está en contra de ellos. Dios está en contra de aquellos que se creen soberbios. Da gracia a los humildes. Él en realidad exalta a aquellos que saben ponerse en el lugar donde Dios los ha puesto. Tito 3, versículo 1. Recuérdales, le está diciendo a Pablo a Tito que le diga a los demás, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que se sujeten otra vez, gobernantes y autoridades, que obedezcan. Ese sujetar es obedecer. No nada más es
Es como el niño que era tan hiperactivo y que es un chiste sarcástico. Bueno, no voy a contar otro mejor. Porque ese sarcástico está muy sarcástico. Pero es como al niño que le dicen, siéntese ahí. Y dice, pues estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Me rebelo contra ti, aunque físicamente no puedo porque me estás obligando, por dentro estoy parado. Eso es lo que no debemos hacer. No es someterte de esa manera. Cuando habla de los humildes es aquellos que lo hacen queriendo hacerlo. Me someto porque, y te obedezco porque me lo dices. Y aunque no lo entiendo, no me gusta, sé que tú lo estás haciendo por mi bien. Y si lo estás haciendo por mi mal, sé que Dios lo va a transformar en bien. Y algún día te lo va a enseñar. Y por eso lo hago. Por eso obedezco con una sonrisa, aunque estás abusando de mí, porque sé que Cristo haría eso. Y algún día tú lo vas a ver y lo vas a entender. Espero ser ejemplo de lo que es ser humilde, para que algún día tú puedas ser humilde. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente. Pero a nosotros nos gusta, yo te voy a enseñar, yo te voy a cambiar, yo te voy a forzar. Y no es el camino. No es el camino que Jesús quiere que utilicemos. Primera de Pedro 2, versículos 13, 14 y 15. Por causa del Señor, por razón de Él, por gloria a Él, someteos a toda institución humana. Otra vez, lo está repitiendo. El someternos, el obedecer, no es para que ganemos algo, no es para que logremos algo, ni siquiera para que digan, ay, mira qué bonito niño, qué obediente es, mira qué buen joven, mira qué buena persona, sabe ponerse en su lugar. No es para que hablen de nosotros, es para que hablen de Él. Por causa del Señor, sométete a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquellos que abusan de la autoridad son ignorantes, no conocen lo que es la autoridad en realidad. Tal vez así se los enseñaron, es su carácter, pero no saben que la autoridad es una expresión de amor y tratan de imponerla. Ellos creen que hay que obligar a la gente, porque si no, no entienden hacerlo. Hay gente necia, pero hay que aprender a ejercer esa autoridad en amor. Este versículo, sobre todo el versículo 14 entonces, y el que leímos ahorita en Romanos, déjame te digo cuál es. En Romanos 13:3. Romanos 13:3 y de primera de Pedro 2:14 nos están diciendo que la autoridad tiene dos facetas. Básicamente la autoridad tiene dos facetas. La primera, castigar el mal. La autoridad está puesta para corregir el mal, para llamar la atención cuando se está mal. Y segunda, para alabar el bien, para honrar al que hace bien. La autoridad solamente entonces tiene dos lados: corregir, honrar, castigar, alabar. Lo difícil de todo esto, lo dije ahorita, es que por nuestra naturaleza tenemos problemas con la autoridad. No nos gusta la autoridad. Fue el engaño nuevamente de Satanás con Eva. Dios te dijo que no comieras de nada de eso. No, ella entendió bien eso. No, estás equivocado, Satanás. Dios me dijo que podía comer de todo, solamente de ese arbolito me dijo que no, porque entonces me voy a morir. No te vas a morir, vas a ser como Dios, vas a tener la misma autoridad que Dios, vas a poder decidir con lo que tú quieras hacer, vas a poder tomar tus propias decisiones sin tener que darle cuentas a Dios. Y ella decidió rebelarse de la autoridad de Dios. Y luego viene con Adán, el ingenuo de Adán, el inocente de Adán, que no supo ejercer autoridad, porque le hubiera dicho, ¿qué hiciste? Eso no se hace.
y le hubiera tirado la fruta o el fruto de la mano. Pero él se sometió a quien tenía bajo autoridad. Hizo lo mismo. Quisiera pensar bien de Adán y decir, él no quiso ser igual que Dios. Siendo hombre era más intelectual. Qué sarcástico. Quisiera pensar bien de él y decir, él no quiso rebelarse con Dios, pero no supo ejercer su autoridad. Y le costó la vida. Le costó la condenación. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita en Romanos? Si no te sometes a la autoridad, él también se salió de la autoridad de Dios y no ejerció la autoridad que él tenía sobre Eva, y eso le causó condenación. Le costó la vida y nos costó la vida. Pero no le podemos echar la culpa a él nada más. Porque de hecho nacemos y tenemos una herencia del pecado, es cierto, pero tenemos toda la capacidad de poder decirle no al pecado, pero nos gusta el pecado. Disfrutamos el pecado. Y nos gusta rebelarnos contra la autoridad. Nos gusta ponernos en contra de aquellos que tienen autoridad. Y no porque la autoridad sea mala, sino porque yo quiero estar en su lugar. Yo quiero tener la autoridad que él tiene. Yo creo que a mí me vean para arriba. Por eso hacemos esas cosas. Tenemos problemas con la autoridad. Hay algunas cosas que tenemos que hacer para aprender a someternos a la autoridad y ahorita lo vamos a ver. Sobre todo cuando nos piden cosas que no nos gustan que hagamos. Cuando aprendemos a desarrollar ese carácter de estar sumisos y obedientes a la autoridad, entonces por consecuencia, lo dije al principio, cuando tenemos que ejercer autoridad sabemos cómo hacerlo. Es decir, cuando tú estás bajo autoridad y tú sabes lo que se siente, cuando estás en autoridad, aprendes a identificar la resistencia de la persona. Aprendes a identificar cuando no quiere someterse y cuando ya tuviste práctica por estar bajo la autoridad, sabes cómo poder ayudarlo y convencerlo de que se someta a la autoridad por su bien. Sabes actuar de una manera correcta para aplicar esa autoridad sobre estas personas en beneficio no solo de tu causa, sino en beneficio de la persona que está bajo tu autoridad. Cuando Dios puso la autoridad, lo hizo no solo, él lo podía haber hecho por su causa, porque él merece toda la gloria, pero lo hizo por nosotros también, porque nosotros lo necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer para poder aprender a estar bajo autoridad y después poderla ejercer? Esto es algo de lo que tenían que haber escrito, pero, perdón, les digo, no traje las hojitas, pero si tienen alguien que esté rayando ahí, las primeras dos cosas que hay que poner, la autoridad es para corregir el mal y para alabar el bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que revisar en nuestras vidas, en nuestras actitudes, para aprender a someternos a la autoridad y en un futuro a ejercerla? Primero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de que somos rebeldes. Tenemos que arrepentirnos de que no nos sometemos a la autoridad, de que no nos gusta la autoridad. Es decir, arrepentirte es, tenemos que ir a pedirle perdón a Dios, decir, Señor, perdóname por mi rebeldía y cambiar nuestra actitud. Voy a ser diferente ahora. ¿Cómo eres diferente? Aprendes a hacer o a aplicar la deferencia. Deferencia es limitar tu libertad de hacer lo que quieras para no ofender la libertad de la otra persona o los deseos de la otra persona. Es decir, saber cuándo tus límites terminan porque ya empiezan los de la otra persona y poder vivir así en comunidad. Cuando estás con alguien, abajo de alguien, es aprender hasta dónde tú puedes llegar en tu libertad y hasta dónde ya no llegas porque es su responsabilidad sobre ti. O al revés. Hasta dónde estás ejerciendo autoridad, pero hasta dónde llega tu autoridad para respetar lo que la persona es. Entonces tenemos que arrepentirnos de que somos rebeldes, pedirle perdón a Dios, pero el arrepentimiento, ¿te acuerdas que es un giro de 180 grados? En lugar de estar siendo rebelde, ahora voy a ser deferente, es decir, voy a
voy a poner mi límite para poder vivir en el límite de la otra persona. Voy a tratar de vivir en comunidad. Número 3, pedir perdón. Parece que va junto con arrepentimiento. Arrepentimiento lo haces con Dios. El pedir perdón lo haces con las personas. A eso se está queriendo referir. A Dios nos arrepentimos y le pedimos perdón, cambiamos nuestra actitud y ahora si has abusado de tu autoridad, tienes que pedir perdón para poder poner ejemplo y restituir la relación. Si has sido rebelde contra la autoridad, tienes que pedirle perdón a quien está sobre ti y decirle ahora me voy a someter. Y si hay algo, número 4, que tienes que restituir, tienes que hacerlo. Si hay algo que tienes que darle a la persona, tienes que regresarle a la persona honor, lugar, posición, no sé, cualquier cosa que tengas que hacer, tienes que hacerlo. Es parte del arrepentimiento. Si te fijas, todas estas cosas son aquí en el corazón. O sea, se empiezan aquí en el corazón. Es querer hacerlas y a veces duele querer hacerlas. Cuando tienes una buena relación con Dios, lo puedes hacer. Perdón, voy a regresar tantito para que lo puedas tener completo. Dentro de las cosas que tenemos que revisar para desarrollar esta sumisión a la autoridad y saber cómo lo tenemos que ejercer. El punto número 1, que no lo mencioné, nada más mencioné lo que implica. El punto número 1 es que tengas una limpia conciencia. Que estés sano en tu mente, que no haya nada que te señale. Tengo una limpia conciencia. ¿Cómo limpias tu conciencia? Te arrepientes delante de Dios. Aprendes a vivir en esa comunidad, eres diferente con las personas, pides perdón y restituyes. Y cuando tú has hecho eso, tú estás bien con las personas. Y cuando tú estás bien con las personas, tu conciencia está limpia. No tengo nada de qué arrepentirme más. No tengo nada de qué me señalen, porque ya lo arreglé. Tal vez lo hice en el pasado, ahora ya no. Nadie va a venir a reclamarme ahora, es que tú eres así, porque ya no lo soy. ¿Me estoy explicando? Entonces, para poder aprender a vivir bajo autoridad, tenemos que tener una limpia conciencia, con Dios y con los hombres. Número 2. Las dije en orden, no sé cómo aparecieron ahí, Dani. ¿No estaban? Bueno, ok. Ponlas 1, 2 y 3. Ok, cambié los números, perdón. Tienes que revisar tus actitudes. Tienes que revisar aquellas cosas cómo reflejas lo que tú vives. Cuando tenemos una buena conciencia, tú puedes tener una actitud correcta delante de las personas. Pero si no tenemos una buena conciencia, seguramente estás actuando, estás demostrando algo mal. Entonces, son 3 cosas que tenemos que hacer. Tienes que revisar tus actitudes, que implica tus motivaciones, porque haces lo que haces, corregirlas, limpiar tu conciencia, arrepentirte. Y número 3, tienes que entender o discernir las intenciones básicas de la autoridad. Que ya lo hemos hablado un poquito de eso. ¿A qué se quiere llegar con la autoridad? Si estoy sometido a la autoridad, tengo que obedecer, es para mi protección. Si estoy bajo autoridad, es para protección de las personas. ¿Es para que me dirijan a Dios o es para que yo dirija a Dios a otras personas? Cuando discernimos entre las intenciones básicas de la autoridad, tenemos que aprender, es algo que se desarrolla con la práctica y con la experiencia, a ver los puntos ciegos, aquellas cosas que no ves. Esto es algo que por la gracia de Dios el Espíritu Santo te dice. Él te dice, mira esto que no has visto, mira aquello que no has podido ver. El Espíritu Santo obra en eso. De hecho, no es algo que nosotros hagamos. Aunque dice, tenemos que discernir, el Espíritu Santo te da discernimiento. No tienes que preocuparte por esto que te estoy diciendo. Él lo hace en nosotros. Por eso al final dice, no dice aquí, no lo puse, entender las intenciones de Dios. Tenemos que revisar nuestras actitudes, limpiar nuestra conciencia
y entender las intenciones básicas de la autoridad. Y una intención básica es, ¿cuál es la intención de Dios con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? ¿Qué quiere lograr en mi vida? ¿Qué quiere lograr en la vida de la otra persona? Si podemos entender las intenciones de Dios, entonces va a tener mucho sentido el por qué me tengo que someter o por qué tengo que ejercer autoridad de esa manera. ¿Ok? Lo importante, y con eso termino la parte del taller, y después voy a hablar bien rápido del Evangelio. Lo importante de aprender a someterse a la autoridad, o lo importante de aprender a ejercer autoridad. Número 1, la reputación de Dios. Lo importante es la reputación de Dios. Al final, la manera en la que tú te sometas a la autoridad o ejerces autoridad va a mostrar la reputación de Dios. Al final lo que van a hablar es de Dios, no de ti. Humanamente nosotros decimos, pero en nuestro mundo, como estamos reflejando a Dios, ellos van a hablar de ti. Cuando yo trabajaba, y se los he compartido en alguna otra ocasión, en una compañía internacional, nos mandaban de viaje para algunos eventos y nos decían, mientras estés de viaje, como vas con los viáticos de la compañía y este viaje, este evento dura de tal día a tal día, tú no eres tú. Si vas al hotel, en esta compañía no promovemos el fumar, no puedes fumar. Lo harás en tu cuarto solo, pero mientras andes en los eventos no puedes fumar, no puedes vestir mal, no puedes decir malas palabras. Nos decían una serie de cosas porque tú no representas a ti mismo. Si alguien te ve, va a decir, fulanito de la compañía tal, hace esto. Y vas a quemar a la compañía. Así es que nosotros como hijos de Dios es lo que hacemos. Nosotros diríamos, ay, que van a hablar mal de mí, no van a hablar mal de ti. Al final dices, así son los cristianos. Por eso es que muchos dicen, hacer negocios con cristianos, no, mejor ni con ellos ni te metas. O para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Porque hay cristianos que han dado una muy mala imagen de lo que significa ser cristianos. Lo importante de aprender a someterte a la autoridad y ejercer la autoridad es lo que van a decir de Dios por lo que tú hagas. Número 2, la meta de Dios es la que al final va a ser alcanzada. Lo que Dios quiere lograr es lo que al final va a ser alcanzado. Si tú no lo haces, no se va a alcanzar esa meta, pero no es culpa de Dios. O sea, lo que voy es que tú tienes que estar consciente de que estás sometido a la autoridad o estás ejerciendo autoridad porque estás logrando lo que Dios quiere que se logre. No es tu meta, es la meta de Dios. Que la gente lo conozca a Él, que la gente se someta a Él. ¿Sí me estoy explicando? Y número 3, la autoridad de Dios es la que al final será honrada. Así como la reputación de Dios va a ser hablada, cuando eso se logra, la gente va a querer someterse a la autoridad de Dios. La gente va a amar estar bajo autoridad de alguien que ama a Dios. El rey David fue tan amado porque, dice la Biblia, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y aunque hizo muchas cosas y pasó por varias cosas, fue el rey más amado de todos. Más que su hijo Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo. Más que David, el predecesor de él. David fue amado porque supo ejercer autoridad. La reputación de Dios, la meta de Dios y la autoridad de Dios es lo importante. Eso tenemos que tener en la mente cuando estamos bajo autoridad y sobre autoridad. El mejor ejemplo que tenemos, vamos con el Evangelio, el mejor ejemplo que tenemos de autoridad, de someterse y de ejercer autoridad es el ejemplo de Jesús. Él vino para darnos ese ejemplo. Él vino para vivir la misma vida que nosotros vivimos y decirnos sí se puede. Sí se puede vivir bajo autoridad, sí se puede ejercer autoridad en amor. No puse los pasajes porque serían muchos, pero mira, te lo voy a decir. Jesús, ¿cómo ejerció Jesús su autoridad? Jesús tuvo autoridad sobre la naturaleza. Un ejemplo, calmó la tempestad. Jesús tuvo autoridad sobre la enfermedad, sanó a muchos enfermos. Él le decía a la enfermedad, vete, y la enfermedad se iba, como si fuera una persona, una cosa. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo. Y nos va a resucitar a nosotros cuando venga por nosotros. Jesús tiene autoridad sobre lo oculto.
Él conocía los pensamientos de las personas. Cuando estaban hablando, de repente dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones diciendo esto y esto y esto? Y se quedaban sorprendidos. Él sabía lo que la gente pensaba. Jesús tenía autoridad sobre los líderes, sobre los fariseos, sobre los saduceos, sobre los reyes. Por eso decían, enseña como quien tiene autoridad. O cuando vinieron a apresarlo en el día en Getsemaní, buscamos a Jesús y él dijo, soy yo, y la gente cayó de rodillas delante de él. Cuando Pilato lo estaba queriendo librar, le dice, tú no tienes autoridad sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Tú no me puedes hacer nada si Dios no te hubiera dado la autoridad de que me mates o de que permitas que me mates. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Él los echaba fuera. Ok, ahí voy. Él los echaba fuera. Jesús tiene autoridad sobre los pecados. Él perdona los pecados. Él perdona aquello que nos condena y nos separa de Dios. Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado porque Él creó todo lo que existe. Y todo se somete a su voluntad. Así como Él ejerció esta autoridad, Él también supo estar bajo autoridad. Filipenses capítulo 2. Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte. Versículo 6, el cual está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia implicó someterse. Esta obediencia de Dios a su Padre implicó someterse a la autoridad que Dios le había dado a los hombres, para que lo agarraran, lo apresaran, lo golpearan y lo mataran. Él se sometió a su Padre y él pudo haber dicho, papá, yo estoy sometido a ti, pero no a estos, que no creen en ti. Pero esa obediencia y esa sumisión de Jesús implicaba que él se sometiera a los hombres, aun y cuando le costó la vida. Como a los sacerdotes y a Pilato. Jesús se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Siendo un niño, él tenía que ser cuidado por ellos. Jesús no nos pide que hagamos algo que Él no hizo. El libro de Hebreos dice que aún siendo Dios sufrió nuestra condición. Mira, Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó lo que tú pasaste, lo que tú pasas. Dolor, tentación, el acoso de las personas, peligros. Él lo pasó. Y lo hizo para asemejarse a nosotros. Entonces, la autoridad más que un privilegio, más que un derecho, si tú vas al diccionario y buscas autoridad, dice el derecho que tienes sobre otras personas. Más que un privilegio y más que un derecho, es una herramienta que Dios nos da para mostrar el amor de Dios, para mostrar su salvación. Hoy que estamos celebrando, o que vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, el Día del Amor y la Amistad no sería nada sin el amor de Dios. La Biblia dice, podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Podemos amar al prójimo porque Dios nos amó primero a nosotros. Y una manera en la que Él nos ha mostrado su amor es estando sobre autoridad o poniéndonos bajo autoridad para que podamos entender el amor de Dios. El amor de Dios al ejercer autoridad de una manera correcta, de una manera justa, con amor cuando lo hacemos, y entender la salvación cuando nos sometemos a la autoridad con respeto, con honor, con sumisión, así como Jesús lo hizo, que es nuestro mejor ejemplo. Yo ruego a Dios que en este día del amor y la amistad, además de celebrar y de festejar, que podamos pensar un poquito cómo Dios nos ha amado al cuidarnos y estar sobre nosotros, y lo demuestra a través de otras personas. Y también al ver para abajo y decir, mira cómo Dios muestra su amor al ponerme sobre otras personas,
para cuidarlas y para protegerlas. Permíteme orar y que esta autoridad que Él tiene sobre nosotros a través de otros y que nosotros tenemos sobre otros, porque Él lo ha dado, que pueda ser un buen reflejo de lo que Él hizo por nosotros y una muestra de su amor. Padre,